El día de hoy vamos a trasladarnos a una parte importante dentro de la teología y es el tema de la revelación divina. Hoy vamos a contemplar dos tópicos, dos temas, subtemas respecto a la revelación divina. ¿Qué es revelación? Lo que se da a conocer, lo que está oculto pero que ha salido a la luz. Y este concepto se nos ha, o por este concepto podemos nosotros acercarnos a Dios de dos diferentes maneras. Por eso se dice que, cuando menos, de la forma más general, tenemos una revelación natural y una revelación especial dentro de la revelación divina. Esto es que Dios no ha permanecido oculto, sino que a través de lo natural y de una forma especial que son sus Sagradas Escrituras y su Hijo Jesucristo, se ha revelado y se ha dado a conocer a nosotros. Toda religión humana intenta ir hacia Dios o hacia un sentido de plenitud. La mayoría de las religiones y sistemas espirituales proponen un camino por el cual el ser humano, mediante esfuerzo, disciplina, conocimiento, moralidad o ritualidad, alcancen cosas como salvación, liberación, iluminación y esta sensación de cercanía con lo divino. El Evangelio, en cambio, anuncia que Dios toma la iniciativa y desciende al hombre. No es el hombre yendo hacia Dios, es Dios viniendo al hombre. En esto el cristianismo tiene una gran diferencia. Las religiones enseñan lo que el hombre debe hacer para llegar arriba y el Evangelio anuncia lo que Dios hizo para venir abajo. Eso hace que muchas tradiciones religiosas presenten procesos de transformación humana orientados a trascender la condición presente mediante prácticas éticas, rituales o contemplativas. Parte de eso, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, el hinduismo en sus variantes, ¿no? Que es eh, el ascetismo entre sus prácticas, que es separarse de todo aquello que nos lleve o conduzca al hombre a los placeres cotidianos. Sin embargo, la fe cristiana afirma lo contrario. Dios desciende para revelarse. No hay un conjunto de cosas que el ser humano haya podido hacer, según el cristianismo, para alcanzar a Dios, sino que Dios nos amó primero y por eso descendió para que pudiéramos después estar conectados por Él por medio del único puente que existe, que es el mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. No conocemos a Dios porque el ser humano haya escalado intelectualmente hacia lo divino. Las filosofías no pueden llegar a lo divino, sino porque Dios libremente decidió manifestarse, ¿no? Entonces es así. Esta diferencia es, hace que radicalmente el cristianismo choque o sea opuesto a los sistemas filosóficos o a los sistemas místicos que, que dicen, no, bueno, a Dios se puede accesar por conocimiento. Es como los masones, que tienen un grado de crecimiento en función de conocimientos ocultos que se van adquiriendo hasta ser del grado número 33 y ser entonces los iluminados. Karl Barth resumió esta verdad con contundencia cuando dijo lo siguiente: Dios es conocido solamente por Dios. La única forma de que conociéramos a Dios es que Dios mismo se diera a conocer a nosotros. Si Dios no habla, nosotros solamente podríamos especular, ¿no? Hasta ahí llegaríamos. Si Dios no se hubiera mostrado, nosotros la única forma de ver y de entender a Dios sería con proyecciones personales. Cosa curiosa, por eso, ustedes van a ver en muchas culturas antiguas estatuillas. ¿Qué hacen las estatuillas? Son antropo... Son... no me cuesta esa palabra. Son antropomorfismos. Cuando digo antropomorfismos es hacer figuras humanas de lo divino.
¿qué hacían esas culturas antiguas? Proyectaban en sus mentes como ellos creían que se veían sus dioses. Particularmente les ponían cuerpos de humanos y a veces cabezas de animales, que era lo más que podía haber en la cabeza de los humanos en la antigüedad. Y si Dios no se hubiera revelado, lo único que nos quedaría sería inventarnos cosas acerca de él. Si no tuviéramos, imagínense, si no tuviéramos la Biblia, ¿cómo, qué diríamos de Dios? Pues inventaríamos. Algunas cosas alcanzaríamos a verlas como a tientas y quizá coincidiríamos con lo que es en realidad, pero muchas otras no las podríamos entender. Así pasa con muchas religiones que están lejos de Dios. Aunque saben e intuyen cosas de Dios, no tienen la claridad de verlo a Él. ¿Por qué? Porque no creen en su Hijo Jesucristo. Entonces el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Por eso, toda teología sana comienza con la revelación. Comienza con esto, que Dios se muestre. Bueno, punto número 1. Antes de entrar a cualquier cosa, ¿qué significa revelación? La palabra revelación proviene del latín revelatio, quitar el velo. Y en griego bíblico encontramos una palabra que tiene alusión a esto, que es la palabra apocalipsis o apocalipsis, que significa lo que se ha desvelado, lo que se ha manifestado. Así que cuando ustedes vean el libro del Apocalipsis, el nombre significa lo que ha sido desvelado, a lo que se le ha quitado el manto y que ahora se puede ver. De ahí que Apocalipsis no significa catástrofe. Es curioso, pero a veces como que en nuestra mente la idea del Apocalipsis es que es eventos finales, desastres, el fin del mundo. O sea, todas estas ideas vienen a nuestra mente cuando escuchamos Apocalipsis, pero Apocalipsis no es eso. Apocalipsis es lo que ha sido manifestado de lo que estaba oculto. Teológicamente, revelación, esto es etimológicamente por lo que significa la palabra, pero teológicamente el concepto es revelación es el acto por el cual Dios hace cognoscible, es decir, que se puede entender aquello que el ser humano jamás hubiera podido conocer por sí mismo. Y de ahí que tenemos una revelación general. Se llama general porque la revelación general se le da a toda la humanidad. Todos, buenos y malos, hombres, mujeres, cristianos, no cristianos, grandes y chicos. La revelación general también se llama general porque es para todo lugar, para toda época y se manifiesta por medios universales. Pablo lo describe de la siguiente forma, en Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Salmo 19.1 también cita algo parecido. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto es que por lo que vemos, por la creación, por la interacción que tenemos con esos elementos, esa realidad, nosotros podemos acercarnos al conocimiento de Dios, como dice Pablo, a su eterno poder y su deidad por medio de esas cosas. Y a los atributos propios de Dios. Por ejemplo, nosotros vemos cosas majestuosas por medio de la naturaleza y encontramos en ella ciertamente belleza. Y Dios es lo más bello. Por medio de la interacción, de la buena y de la sana interacción común entre seres humanos, podemos encontrar ciertas reminiscencias, ciertos momentos de bondad. Entonces, de ahí podemos derivar que hay un estado de bondad supremo. No puede haber algo si no hay su fuente.
Es como, sí, sí, por ejemplo, este es un ejemplo bastante genérico, pero puede hacer una ilustración. Cuando se va a hacer el proceso de recuperación de minería para buscar oro, una de las cosas que se hace es, se buscan los lugares que son recurrentes en cuanto al oro, ¿no? O sea, se busca, por ejemplo, oro en países específicos donde ya se ha descubierto en algún otro momento oro. Y una de las cosas es que las montañas suelen tener riachuelos, porque las montañas acumulan agua, acumulan hielo, el hielo se derrite en alguna época, se mina o pasa por la montaña y salen venas, hay nacimientos de agua a partir de allí que desembocan en ríos, en lagunas o en los océanos. Bueno, esos pequeñas venas, que es un poco como funciona el Nilo, por ejemplo, el Nilo viene de montañas, de cadenas montañosas, del Alto Egipto y baja hasta el Mediterráneo. Algo así como que lo que pasa en los grandes ríos, ¿no? El Tigris, Éufrates, el del Indo, o sea, son así, así. Bueno, el punto es que cuando van a esa montaña empiezan a agarrar arenilla del propio río y la empiezan a poner en cernidores y empiezan a cernir hasta que se dan cuenta que hay pepitas diminutas de oro. Entonces, que encuentren esos pequeños pedacitos de oro les da una conclusión a ese ejercicio, que es, si aquí hay una pepita de oro, lo más obvio es que este río que viene de la montaña pase o haya pasado por yacimientos de oro. Entonces, si aquí hay restos de oro, en la montaña hay oro. El punto es que nosotros, como dice Pablo, hacemos ese ejercicio intelectual de manera natural. Por eso es que es una revelación general. No necesitamos la palabra de Dios, no necesitamos un profeta, no necesitamos nada de eso. Con nuestra propia cabecita y nuestro propio razonamiento podemos llegar a esas conclusiones. Si hay bondad entre los seres humanos, aunque sea algún momento y de alguna forma, quiere decir que hay algo que contiene a la bondad en su máxima expresión, lo mismo que el amor, lo mismo que el respeto, lo mismo que la misericordia y todas esas cosas que son atributos de Dios. Además, vemos la majestuosidad y la potencia de un tsunami, por ejemplo, que es terrible, son terribles en cuanto a lo que producen en las costas. Y decimos, si un tsunami es potente, el que lo hizo debe ser o debe haber una fuerza que es aún más potente. Ahora, si dimensionamos la fuerza que tienen los o que generan los astros, los planetas o las estrellas al moverse en el espacio, decimos, bueno, si y aún eso es creación, si eso es súper potente, súper grande, súper vasto, tiene toda la energía, ¿cómo es el que lo hizo? ¿No? O qué es lo que hay más allá de eso. Entonces, sí, eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, todas las cosas que son hechas nos dan evidencia de las cosas invisibles de Dios. Ahora, ¿qué cosa comunica la revelación general? Porque alguno podría decir, bueno, y entonces si no necesito de la palabra, si por mi propio pensamiento puedo conocer cosas de Dios, ¿para qué necesito la Biblia? ¿No? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos llega a comunicar la revelación general y si eso sería suficiente para salvarnos. La revelación general no comunica el Evangelio completo. Ese es el problema. Isaías 59:10 dice, y andamos a tientas como sin ojos, estamos en lugares oscuros como muertos. Es una paráfrasis, ¿no? Y describe la condición humana real, la describe tal cual. ¿Qué hacemos? ¿Qué han hecho las civilizaciones antiguas? Andar a tientas. Y caen en cosas aberrantes, caen en cosas que llegan a ser como prácticas abominables. ¿Por qué? Porque ciertamente andan a tientas. Y no solo las culturas antiguas, hoy, de manera contemporánea, podemos decir
tantas personas haciendo el mal, practicando el mal, deteriorando el núcleo, el buen núcleo de las sociedades. ¿Por qué? Porque andan a tientas, como sin ojos. Pero hay personas muy inteligentes. ¿Cómo puede ser posible? Pues porque no es suficiente. La revelación general no revela verdades concretas como las enseñanzas propias de Dios, su manifestación trina, su naturaleza, la naturaleza de Cristo, el mensaje de volver a nacer de nuevo, la redención de la humanidad, la expiación de todo ser humano, la libertad del pecado, la nueva vida en Cristo, el reino de Dios que se ha acercado. No se puede revelar, o sea, yo veo una montaña y la montaña no me dice todas estas verdades. Y por supuesto no nos va a explicar el misterio de la crucifixión, que es el punto de partida o el punto máximo de la obra de Cristo. Pero ¿qué es lo que sí comunica la revelación general? Bueno, que Dios existe, que posee poder trascendente, que hay orden racional en el cosmos y que el ser humano vive bajo la responsabilidad moral. La revelación general fundamentó gran parte de la teología natural clásica. La teología natural es el medio o el intento de reconocer las verdades acerca de Dios mediante nuestros razonamientos, a través de la observación del mundo, de la experiencia humana, sin depender directamente de la Biblia. Y sus primeras afirmaciones desarrolladas fueron que la primera teología, la teología natural, decía que existe una primera causa o un ser supremo. Esto le pasaba mucho a los filósofos. Y que el universo refleja orden e inteligencia y que Dios posee poder y sabiduría. Y que si existe una ley moral inscrita, es parte de la conciencia humana. De ahí que nosotros tenemos el concepto filosófico desarrollado ya plenamente por Juan, pasado por las manos de Filón de Alejandría en el siglo I a.C., y del logos, ¿no? De el mito que se convirtió en el logos y después que fue revelado como Jesucristo. Los filósofos antiguos, en su intento de conocer cómo habían sido hechas todas las cosas, llegaban a estas cosas por medio de los ejercicios de su mente. Decían, hay algo allá. Algunos le decían Dios, algunos decían fuerza primera, el primer motor de todo, pero sabían que había algo, que era poderoso y ordenado, porque veían el mundo y lo veían ordenado. Veían sus cuerpos, veían cómo funcionaba su mente, veían cómo funcionaban los organismos vivos, decían, pero esto es una maravilla. Esto está todo calculado. Veían el movimiento de los astros, o sea, todo era orden en medio del pequeño caos que en algún momento los seres humanos podamos provocar, todo es ordenado. Uno de los argumentos clásicos más comunes era de que había una causa primera, un ser supremo, ¿no? Era uno de los argumentos más influyentes y este argumento sostenía que todo lo contingente, y les voy a decir que es contingente, contingente es aquello que puede ser y no ser. Por ejemplo, ustedes y yo somos contingentes. Pudimos no haber sido. O sea, porque en medio del momento de nuestra concepción pudo haber sido otro espermatozoide, pudo haber sido una codificación diferente. De tantas posibilidades somos, por eso es que nosotros tenemos una dignidad y una naturaleza a la imagen de Dios, no solamente en nuestras capacidades semejantes a las de Dios, sino en que somos dotados de regalos preciosos como nuestra identidad, como nuestra propia naturaleza, como el de nuestra propia especificidad, nuestra diferenciación en medio de un montón de otras personas. O sea, el hecho de que nosotros hayamos nacido, así como nacimos, era una posibilidad en medio de muchos, de millones de opciones.
O sea, sé que es un cliché, pero es real. O sea, la dimensión de la posibilidad de que fuéramos, de que fuésemos, de que existiéramos, de que viniéramos a este mundo, de que llegáramos a vivir y vivir la vida que estamos viviendo, era la probabilidad era muy baja. A nivel casi de un milagro. Somos milagros andantes en ese sentido. Y no exagero de verdad. No exagero. Entonces, eso es ser contingente, ¿no? Y estos primeros pensadores decían, todo lo que es y no es requiere una explicación del por qué es. O sea, decían, sí, o sea, yo soy especial en medio de 1000 posibilidades que pudieron ocurrir. Ok, hasta ahí lo tengo claro, lo agradezco, lo considero y hago conciencia de ello. Ahora, ¿por qué yo? ¿Por qué yo y no otras de las diferentes posibilidades, millones de posibilidades? Es una pregunta diferente. Y entonces empezaban a hacer como una deducción sobre que el que estemos aquí, el que las cosas sean como son, dependen de otra cosa anterior. Y otra cosa anterior, por ejemplo, yo dependo de que hayan existido mis padres. Mis padres dependen a su vez de sus propios nacimientos. Y dependen de que se hubiesen conocido, de que los medios se hubiesen dado para que en tiempo, espacio, en emoción coincidieran. Y a su vez mis padres dependen de sus propios padres. Y a su vez sus padres dependen de los propios padres de cada uno de sus padres. Y así podemos irnos hacia atrás. Somos una serie de consecuencias específicas. Y ellos decían, ¿y si miramos hacia atrás de todas las cosas, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta dónde llegamos? Bueno, ellos decían, necesariamente debe haber algo, un principio detrás del cual no haya nada, o sea, que sea el principio de principios, porque si no, quedamos vacíos de explicaciones. Porque si no hay nada, si es hacia el infinito, hacia atrás, de que no hay una fuente, por ejemplo, el argumento que dicen, bueno, y si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? O sea, buscan algo atrás de Dios. Y entonces, si nosotros decimos, bueno, alguien más creó a Dios, ¿y quién está detrás de ese Dios que creó a Dios? Pues no da una respuesta, no se llega a ninguna conclusión. Entonces, estos primeros pensadores decían, tiene que haber un principio, un fundamento último. Y a ellos le llamaban la causa primera, un ser supremo. Por ello, a ese ser supremo le llamaban el ser necesario. O sea, para que todo sea como es, debe haber algo o alguien o una cosa que es porque es y es así y nada más. Y es lo que nosotros en el cristianismo le decimos Dios. Dios es, fue, ha sido y será, desde el infinito y hasta el infinito. Por eso la Biblia dice el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El primero y el último no en el sentido de que tenga un principio y tenga un final, sino que estaba antes de la humanidad, antes de nuestra conciencia y estará después de nuestra conciencia. También había la idea de que estos primeros pensadores decían que el universo era un universo ordenado. ¿Por qué llegaban a esta conclusión? Y después de esta conclusión decían, debe haber una mente extraordinaria, una mente que lo sepa todo. Decían, el universo es ordenado porque vemos un ajuste fino. Las matemáticas nos hablan de manera exacta acerca de cómo interactúan las fuerzas naturales. Así que las matemáticas no se descubren, las matemáticas son una forma, un lenguaje mediante el cual explicamos los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Solo les hemos puesto signos. Pero muchos decían, claro, todo está tan preciosamente ordenado y se puede corroborar con las ciencias duras, con las ciencias exactas, que lo más probable es que hay una mente detrás de todo esto que lo haya organizado. Porque, otra vez,
¿Cuál es la probabilidad de que todo fuera como es y que además estuviera ordenado? Bueno, agregarle la variable ordenado es todavía una probabilidad mucho menor, casi nula. Así que el que tú estés vivo ya es una probabilidad tremenda, es un milagro. Pero además de que estés vivo y de que estés inmerso en un mundo que tiene cosas lindas y difíciles y que tienes la oportunidad de tener una familia y de vivir cosas extraordinarias, es aún una probabilidad mucho más grande en el sentido de que sea inexistente. Entonces es un doble milagro. Además de que algunos decían, cuando observaban y estudiaban el universo, que había constantes cosmológicas. Por ejemplo, veían que los movimientos de los astros eran de una forma cíclica, constante. Por eso tenemos leyes de la física, leyes que hablan de comportamientos y que se aplican a esos eventos, a esas cosas, a todas las cosas de la vida, porque son constantes. Es lo mismo dejar caer una manzana en el 2026 que haberla dejado caer en el siglo I después de Cristo o haberla dejado caer en el siglo XV antes de Cristo, porque la fuerza de la gravedad es una fuerza que se mantiene, es una fuerza que está ahí, es constante, es una constante, además de constantes cosmológicas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es a lo que se ha podido o lo que se pudo alcanzar a través de la mente humana, de esa teología natural, que parte de la revelación general que Dios se manifiesta por medio de su creación. Y así, ya no voy a ahondar en muchas para no extenderme, pero a la ley moral, lo que les decía, si vemos bondad entre seres humanos, quiere decir que hay una fuente de bondad. Tomás de Aquino, eh, Tomás de Aquino decía en uno de sus tratados de la Suma Teológica que la razón jamás podrá reemplazar la fe, sino que la razón muestra que la realidad creada, lo que se ve en la realidad en la que vivimos, cuando es bien observada, apunta racionalmente a, un, a una fuente trascendente, que es Dios. Claro, Tomás de Aquino era cristiano, católico romano, pero cristiano, y uno de sus más importantes trabajos fue la escolástica, el desarrollo de la escolástica. ¿Qué es la escolástica? La escolástica es una subrama o es un apartado dentro de la filosofía que se encarga de explicar racionalmente los temas de la fe. Pero bueno, ahí no, una cosa así. Eh, entonces, claro, por qué no nada más nos quedamos con la revelación general? Pues porque no nos habla de Dios. Nos habla de cosas de Dios, pero no de Dios. No de Dios de manera plena. Quiere decir que tiene límites. Por eso cuando nosotros prediquemos y alguien nos diga, pero yo creo en Dios, ¿cómo crees? Pues porque soy buena persona, porque creo, porque trato bien el mundo, porque trato bien a mi familia. A lo que está aludiendo esa persona es a la revelación general. Y la revelación general no salva a las personas las salva Cristo. Y Cristo viene como parte de una revelación especial, que es más personal y que tiene que ver con algo específico, con actos de Cristo que se describen en un texto específico que se llama Biblia. Pero quiere decir que la revelación general tiene límites. ¿Hasta dónde podemos llegar con esta revelación? Bueno, la escritura es clara. Romanos 1 nos enseña que el problema no es falta de evidencia, sino supresión de la moral de la verdad y la propia condición humana caída por la herida del pecado. Es decir, nuestro límite con la revelación general es que, por un lado, no nos muestra de manera completa a Dios y segundo, por el problema del pecado es que nosotros, al tener nuestra alma herida, nunca vamos a estar condicionados hacia la búsqueda real de Dios. Entonces, tenemos dos problemas.
no se nos manifiesta Dios plenamente por la revelación general. Y segundo, no podemos accesar a Dios por nuestros propios méritos. Por eso Pablo dice en Romanos 1:18 y en Romanos 1:21, parafraseando, dice lo siguiente: hay algunos que detienen con injusticia la verdad, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido o entenebrecido. Entonces, el ser humano, nosotros no somos neutrales, ya estamos distorsionados desde que nacemos por el pecado que entró en el mundo. Estamos inclinados hacia el mal de manera natural. No es que seamos malos, sino tenemos una inclinación a la maldad por el pecado que cargamos. Entonces, ese es un gran problema. Pero gracias a Dios que tenemos la revelación especial. ¿Y qué es la revelación especial? Bueno, es especial porque Dios, además de haberse revelado en una primera etapa por medio de la naturaleza, o además de revelarse por medio de la naturaleza, de las cosas que creó, también se revela de una forma específica, histórica y redentora. Es hermoso esto. Y los medios principales que Dios ha utilizado y de los cuales se ha servido es, por ejemplo, la palabra profética. Profetas del Antiguo y Nuevo Testamento que hablaban del Mesías, del Redentor, del Salvador, de Josué, de Jesús, de Yehoshua. Lo digo en todas sus diferentes formas de escritura, ¿no? Dios con nosotros, Dios nuestro Salvador, el que salva, ¿no? Entonces, sí, es específico a través de los profetas, pero también a través de actos históricos de redención, las sombras o tipos mesiánicos que apuntan a Jesús. En el Antiguo Testamento un montón, la Pascua, el tabernáculo, los líderes, los jueces, la línea de los reyes, el tema de David, o sea, muchas cosas que suceden, todas las cosas que suceden, mejor dicho, en el Antiguo Testamento apuntan a Cristo de manera directa e indirecta. Y vemos en el Nuevo Testamento estos actos históricos redentivos mediante la crucifixión de Jesús, la vida de Jesús, que se relata en los evangelios, en los sinópticos y en Juan, en las cartas de Pablo, en las cartas universales, en el libro del Apocalipsis, en la homilía de los hebreos o a los hebreos. Ahí vemos a Cristo. Además, también otro medio que ha utilizado Dios para hablarnos de forma específica, histórica y redentora o redentiva es la escritura inspirada, que es la Biblia. Acuérdense, Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y sirve para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Específicamente tiene un propósito. Y otro de los medios principales fue la encarnación de Cristo, el misterio de ese Mesías revelado. Hebreos 1, del 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, la diferencia entre una y otra es esencial. ¿Esencial en qué sentido? Pues que la revelación general dice que hay un Dios, pero la especial dice quién es, cómo salva y qué es lo que quiere de nosotros. ¿Ven la gran diferencia? Por eso cuando nosotros nos diferenciamos de otras religiones, no lo hacemos porque nos creamos más que otros, sino porque decimos, bueno, hay otros que dicen hay un Dios, pero no lo conocen. Tienen una conciencia y andan a tientas, pero no saben cómo acercarse a Él y hacen sus propios inventos, desarrollan sus propias religiones, pero no son como Dios los quiere. Entonces, por ejemplo, en la historia de la iglesia, Ireneo de León, uno de los primeros apologistas, combatió a los gnósticos, insistiendo que Dios se reveló públicamente en historia, no secretamente para personas especiales. Como lo dice en su Adversus contra los herejes, la verdad fue entregada abiertamente por los apóstoles. ¿Alguien levantó su manita? Yo. Ok, dime, madre. Bueno, lo que estás diciendo
Hay una parte en la Biblia que dice, lo que ojo no vio, ni oído oyó, son las cosas que Dios revela a sus hijos. Ujú. Eso entra en la revelación, personal, Sí, en la revelación especial. Y es especial. en el Antiguo Testamento está dicho esa parte y nosotros lo vemos manifestado en el Nuevo Testamento a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Ujú. Muy bien. Entonces continúo. Entendiendo esto, podemos darnos cuenta de cosas concretas. La fe cristiana no depende de códigos ocultos ni de nuevas revelaciones privadas. Por eso nosotros como cristianos no necesitamos un profeta en el sentido de que nos venga a anunciar algo más que no esté anunciado en la Biblia. De hecho, creemos que eso ya sería otro evangelio. De ahí que nos quede en el corazón como sujeta esta parte, este análisis profundo, consciente, real y necesario de decir qué tan necesarios son los profetas y si siguen siendo vigentes o de qué manera siguen siendo vigentes. Sin entrar en ese tema, ¿no? Pero eso desprende esas preguntas. Muchos quieren sentir a Dios, pero no escucharlo donde Él decidió hablar. La revelación especial, por eso corrige. Por eso nosotros no vamos con un yeso en procesión. Así no dijo Dios. Por eso nosotros no le decimos a Dios, no lo adoramos como Alá, Alá Akbar. No decimos eso. Decimos, Padre, gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dará. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué hacemos unas cosas y no otras? ¿Por qué decimos esto está mal y esto no debería hacerse así? Por eso, porque tenemos una revelación especial. Muchos buscan lo divino mediante esfuerzos humanos, disciplinas espirituales o méritos personales. Pero la escritura enseña que esos caminos no pueden reconciliar al hombre con Dios por sí mismos. En el Islam, por ejemplo, y el judaísmo se enfatiza la obediencia y las obras como vía principal de aceptación. Pero Efesios 2, 8 y 9 dice, es por medio de la fe, no por las obras. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En el budismo se busca la liberación mediante la iluminación interior y el desapego, la vida ascética. Pero Juan 14:6 dice, yo soy el camino. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. En el hinduismo se proponen múltiples caminos y deidades hacia lo absoluto. Pero Isaías 45:5 dice, no hay otro Dios fuera de mí. Timoteo 2:5, primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay sistemas de autosuperación espiritual o personal que son más religiones morales. Y el hombre a través de ellas intenta salvarse a sí mismo, pero dice Romanos 3:20 y el versículo 23 y 24, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, la revelación especial en Jesucristo corrige todos esos malos caminos al mostrar que no es el hombre el que asciende a Dios, sino Dios quien desciende al hombre por medio de su gracia. Juan 1:4 y versículo 14. En él estaba la vida y aquel verbo fue hecho carne. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, si Dios habló por la creación, por la conciencia, por los profetas, surge una pregunta. ¿Cuál es la revelación suprema? Bueno, el cristianismo puede responder esto con una afirmación potente y escandalosa para el mundo antiguo y el mundo moderno. Un hombre judío del siglo I es la revelación culminante del Dios invisible. Esa es para nosotros la revelación suprema. Cristo. Cristo. ¿Y en qué nos basamos? Bueno, Hebreos 1, del 1 al 3, nos ha hablado por el Hijo, habiéndonos hablado en otro tiempo por medio de los profetas, nos ha hablado ahora por el Hijo. Y dice además, y el resplandor de su gloria, la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia.
Él es la imagen misma de su sustancia. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Y Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué podemos entender de aquí? Bueno, Juan 1:18 dice, le ha dado a conocer. ¿Qué quiere decir? Que nos ha mostrado, de ahí viene la palabra, ese conocer es la palabra exégesis, exegesato, exégesis, que quiere decir que Cristo nos explicó plenamente cómo es el corazón de Dios, cómo es la mente de Dios, cómo es el espíritu y la forma de Dios en cuanto a todo. También nos enseñó cómo es la autoridad de Dios, cómo se ha revelado y cómo quiere que nosotros andemos en ella. Y también nos expuso con precisión, por eso dice, Él es la imagen del Dios invisible, porque expuso con precisión cómo es Dios. Juan afirma de alguna forma categórica que Cristo es la exégesis viviente del Padre, es la muestra más precisa, viviente del Padre. No solo trajo mensajes de Dios, Cristo no trajo mensajes de Dios, que es lo que diría un testigo de Jehová, sino que explica a Dios en su propia persona, a través de él. Cristo no solo nos informa, sino que revela al Padre ontológicamente. Por ejemplo, los profetas decían, así dice el Señor. Pero vean cómo Cristo cambia la forma. Cristo dice, pero yo os digo, o más yo os digo. Esto no es una autoridad que enseña, sino es una autoridad divina inmediata. Por eso se impactaban cuando él hablaba, porque decían, tú hablas como si fueras Dios, perdonas pecados como si fueras Dios, e intentaban apedrearlo. Intentaban acabar con su vida. Atanasio de Alejandría argumentó que solo Dios puede revelar perfectamente a Dios, por eso el Hijo debe compartir naturaleza divina con el Padre. La única persona que, entiéndase persona, la única persona que puede enseñar o mostrar verdaderamente a Dios es Dios. Fíjense que hay un problema con los arrianos. Este es uno de los argumentos que Atanasio desarrolló contra Arrio. Porque acuérdense, Arrio decía que Cristo era una criatura y que en un tiempo el Hijo no era, ¿no? ¿Y qué dice Atanasio? Atanasio dice, una creación no puede conocer la totalidad de su creador. Es como yo puedo hacer un pastel, digo cualquier cosa, ¿no? Yo puedo hacer un pastel, pero el pastel no tiene conciencia de mí. Bueno, es un mal ejemplo. Imaginen que me vuelvo padre y yo tengo un hijo. Ese hijo nunca va a conocer quién soy en su totalidad, no puede conocer mi mente. Sabe cosas de mí porque es mi hijo y porque se relaciona conmigo, pero no me conoce en totalidad. Ahora, salvando todas las diferencias, ¿cómo una creación puede conocer a su creador? ¿Cómo una creación que tuvo un principio puede conocer al que es desde siempre? No se puede, no tiene sentido. Por eso Atanasio dijo, es ciertamente necesario que el Hijo sea de la misma naturaleza que el Padre, para que entonces pueda conocer plenamente al Padre, que tiene sentido con lo que se nos ha revelado en los textos que les acabo de compartir. Hay en la filosofía hay una transición, ya se las he estado diciendo, del mitos al logos, ¿no? Y cómo esta capacidad de los seres humanos ha intentado descubrir qué es ese logos. Maravillosamente, Cristo nos ha permitido, a través de todo un caminito de razonamientos que pasó por los filósofos, después cayó en manos de los alejandrinos, de los cristianos alejandrinos, y que se acentuó básicamente en las manos, en la conciencia, en el corazón y en la experiencia de los apóstoles, uno de ellos Juan, agarrar esos mitos antiguos
y explicarnos cómo es que esos mitos antiguos siempre han hablado de Cristo. Por eso Juan empieza su primer capítulo diciendo: en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, porque el Logos era Dios. Y ese Logos, versículo 14, más adelante, no sé si 14 o más adelante, dice: es Jesucristo. Entonces, nuestra doctrina, en ese sentido, de apreciar esta revelación, debe pasar por un filtro cristológico. Si una idea de lo que nosotros tenemos, que creemos que es de Dios, contradice a Cristo, entonces tiene que ser revisada, tiene que matizarse o tiene que rechazarse, porque Cristo no es un dato más, Él es la norma interpretativa máxima de la revelación especial. Juan 1.3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1.16: porque en Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Muchos imaginan a Dios y, por ejemplo, lo imaginan severo, pero no santo, amoroso, pero sin justicia, poderoso, pero distante. Pero Cristo corrige todas esas imaginaciones y nos dice: no, la revelación especial es para corregir, no es para que te andes dando ideas, no especules. Aquí está claramente dicho quién es Dios y cómo se revela a través de Cristo. ¿Quieres saber cómo es Dios con pecadores? Mira a Cristo. ¿Quieres saber cómo confronta Cristo las cosas de la vida? ¿Cómo se confrontan las cosas de la vida? Mira a Cristo. ¿Quieres saber cómo se ama de verdad? Mira a Cristo. ¿La creación anuncia a Dios? Sí. La conciencia acusa o confirma, la historia prepara y los profetas anticipan, pero Cristo revela plenamente. No buscamos a Dios en sombras cuando la luz ya vino. ¿Quién es la luz? Cristo. 3. Revelación divina. Van a regalarme unos minutos más, por favor. Cuando Dios habla, la verdad no depende de nuestra percepción. Esto es algo que tenemos que cuidar. Hemos visto que Dios se revela y lo hace de manera general por su creación. Lo hace de manera especial en la historia de Cristo y la culmina en Él. Pero ahora surge una pregunta que es decisiva para nuestra vida como parte de una iglesia. ¿Esa revelación es objetiva y normante o depende de cada persona en cómo la sienta o cómo la interprete? O sea, la revelación que hay en la Biblia depende de la interpretación personal, de cómo la sintamos, de cómo creamos que es, de cómo nos haga sentido o de cómo es objetivamente. Bueno, esta pregunta no es académica solamente, sino que define cómo predicamos, cómo corregimos los errores, cómo discernimos las experiencias y cómo vivimos la fe. Acabo de tener una plática con una persona que me dice: yo siento en mi corazón, porque me siento que el espíritu arde dentro de mí y tengo la necesidad de gritar en lenguas en el tiempo de la alabanza. Y le digo: ¿por qué? ¿Por qué cree que esa experiencia es la experiencia en la que se va a mover el Espíritu Santo? ¿De dónde saca las lenguas? No sabe cómo argumentarlo. Le digo: ¿por qué cree que es así? Es que en algún momento en otra iglesia yo hice lo mismo, empecé a levantar la voz en medio de la alabanza y empecé a orar en lenguas y al final vino una hermanita, me abrazó y me dijo: es que el ambiente se sintió especial. Le dije: entonces esa es la base, que una hermana vino y que se sintió a gusto con usted y que sintió que el ambiente era especial. Le digo: pues, entonces quedamos sometidos a la experiencia de cada persona, ¿no? Si mañana alguien viene con un silbato y dice: es que yo sentí que con un silbato puedo conectar con la potencia de Dios, entonces ya por eso tenemos que inaugurar esa práctica de manera pública en la iglesia. Y si alguien viene y dice: no, tengo que usar ahora un velo con la estrella de David, y porque me siento con esta necesidad de vincularme al pueblo de Israel y a través de él, de ese pueblo de Israel, pues ser visto
por Dios con otros ojos, como a lo mejor Dios vio a Daniel y eso me hace sentir como en contacto con Dios, entonces tendría que ser una práctica. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el límite? El límite es hasta donde dé nuestra imaginación, hasta donde den nuestras emociones. ¿Se dan cuenta? Entonces, no, la revelación debe ser vista objetivamente y no de manera normativa. Si la revelación depende, si la palabra depende del sujeto, la verdad va a ser una verdad diferente según los ojos de cada quien. Si la revelación proviene de Dios y la respetamos como lo que es objetiva, imparcial, justa, honesta, buena, pues entonces la verdad permanece y nos hace a nosotros que nos metamos en un mismo camino. Nos pone los límites parejos a todos. Entonces, esta naturaleza objetiva de la revelación no significa que la revelación en la Biblia sea fría, porque esta persona me dijo, es que si no se me permite orar en lenguas de manera pública con la voz en alto en medio de la alabanza, yo siento que el Espíritu Santo está siendo acorralado, está siendo detenido. Y le dije, ¿a poco? No me diga. O sea, no se lo dije en el mal sentido, sino de manera, pues, no sé, un poco impresionado de que haya personas que lleguen a este punto, ¿no? Como que estoy coartando yo al Espíritu Santo, como si Jibar pudiera con sus medios, como si yo tuviera los superpoderes para coartar la libertad del Espíritu Santo. Entonces, que la Biblia sea objetiva no significa que sea fría, no significa que sea impersonal o que sea distante, significa que la verdad revelada existe más allá de nuestras emociones, más allá de nuestras preferencias o más allá de nuestras percepciones privadas. La Biblia está encima de todo eso, va más allá de eso. Nosotros tenemos que ser regulados por ella. Nuestras emociones tienen que ser reguladas por la palabra, nuestras preferencias reguladas por la palabra y nuestras percepciones también reguladas por la palabra. Dios no deja su mensaje suspendido en los sentimientos que son cambiantes. Lo comunica de formas que se puedan entender. Palabras, actos históricos, verdades pronunciadas, establecidas o hechos interpretados por el mismo Cristo. Por ejemplo, Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Todo cambia menos la palabra de Dios. Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No dice, tu palabra inspira la verdad. No, dice, tu palabra es la verdad. No está sujeta a que pensemos que es la verdad. No, tu palabra es la verdad. Segunda Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Esto implica origen divino y no mera intuición religiosa. Mateo 12:50, porque todo aquel, fíjense hasta dónde lo lleva el Señor Jesús, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En expresiones como estas nos podemos dar cuenta lo importante que es para Él que nosotros nos ajustemos al filtro de su verdad. En Juan 17, cuando dice aletheia, cuando habla de la verdad, tiene que ver con todo aquello, la mejor forma de entender todo aquello que nos rodea. La verdadera o la mejor forma de ver y de entender y de concebir todo aquello que nos rodea. Entonces, eso es algo que debe, pues, centrar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra teología. La revelación también se mueve en la historia, no solo en las ideas. La Biblia no comunica meros conceptos abstractos, sino que la Biblia comunica hechos. Por ejemplo, nos habla en el Éxodo, nos habla en el proceso de la encarnación, de que Cristo se encarnó, nos habla de la cruz, de todo el proceso de la cruz, y nos habla del tema de la resurrección y de lo que vino después de la resurrección. Oscar Cullmann destacó que el cristianismo es una fe de historia de salvación, que el cristianismo en todo su contenido histórico se puede leer así, como la historia de la salvación de los seres humanos, donde Dios actúa y ha actuado y actuará en tiempo real. Esto distingue la fe bíblica de las religiones puramente místicas o ciclos simbólicos.
¿Por qué? Porque nosotros vemos a Cristo seguir trabajando y salvando a lo largo del tiempo. Y, por ejemplo, hay las religiones cíclicas de que revivimos y revivimos en otros cuerpos, en otras formas, pues nos hacen pensar que Dios, que ese Dios, al menos su Dios, no tiene el poder suficiente para salvarnos. El nuestro sí nos salva, tiene el poder suficiente y de hecho ya lo hizo. Y eso pues ya hace diferencia. Ahora, si no hay una revelación objetiva, solo quedan tres opciones. Que nuestra forma de acercarnos a la palabra sea por medio de nuestras preferencias personales. Por eso hay personas que dicen, aquí no siento la presencia de Dios. No, en esta iglesia se siente frío, se siente tibieza. ¿Por qué? Pues no sé, no me siento emocionado. Bueno, esa es una. También, si no hay una revelación, si la Biblia no se ve de manera objetiva y si no se entiende que es objetiva, pues entonces se vuelve un consenso social. Y entonces hay iglesias que eh, leen la Biblia y dicen, a ver, hagamos una democracia. ¿Quiénes creen que significa esto y quiénes creen que significa esto otro? Entonces, eso ya es un consenso y es una mala forma de hacer teología. Y también hay otra opción que, que quedaría si no nos acercamos a la palabra de manera, viéndola de manera objetiva y entendiéndola que es objetiva, que es el poder del más persuasivo. ¿Y qué significa esto? Y esto lo han visto mucho. Hay personas que tienen una capacidad de habla que pueden confundir a otros y que hacen que el evangelio sea lo que ellos dicen. Y ahí los tienen ahí con un condicionamiento mental en el que les sacan dinero, les sacan sus cosas, los tratan como esclavos, los hacen ser dependientes. Ahí tienen a los de la luz del mundo. Y perdón que haga ese ejemplo, pero es un ejemplo más obvio. El apóstol, comillas, de la luz del mundo, Nazón, está preso por delitos graves. Y les preguntas a los discípulos de esa congregación, no sobre la iglesia, sino sobre él, y dicen, es que sigue siendo un apóstol de Jesucristo. Así como los apóstoles de Jesucristo estuvieron en la cárcel, ahora él está pasando su propio proceso de purificación en la cárcel. Y le dicen, pero está en la cárcel no por ser inocente, está en la cárcel por ser culpable, que se declaró el culpable. Y dicen, sí, pero es una prueba. ¿Por qué? ¿Por qué llegan a ese punto? Son personas que tienen un problema en cuanto a la forma en cómo razonan, cuanto a cómo hacen su teología y en cómo crecen dentro del ámbito religioso, dentro del ámbito cristiano. C.S. Lewis sostuvo en La abolición del hombre que cuando una cultura niega la verdad objetiva, especialmente en el terreno moral, termina socavando la posibilidad misma de hacer juicios críticos y éticos coherentes. Por ejemplo, vivimos en una sociedad en la que hay algunos países que se permite el aborto incluso hasta los 9 meses. Sí, se ha abolido la moral. Ahora, hombres mayores, y eso es una lucha que es un dilema que se está tratando, adultos mayores pueden tener relaciones amorosas, afectivas con menores porque se autoperciben como niños o como jóvenes. ¿Sí? Es lo que describe C.S. Lewis en La abolición del hombre. Este argumento que él da es que si no existe un bien real al cual debamos a, conformarnos o tomarnos o agarrarnos, que es la Biblia, entonces las palabras como la justicia, el deber, la dignidad, la bondad, la valentía, se reducen a lo que signifique para cada quien. Y ese básicamente es uno de los pilares del progresismo. La realidad es según como tú la veas. Por eso hay personas que dicen, no, yo me autopercibo mujer. Sí, pero biológicamente eres hombre, pero yo me siento mujer. Y la realidad es como yo la quiera ver. Bueno.
¿no? Entonces, en ese escenario, en escenarios como esos, ya no podemos decir nada racionalmente porque ya lo injusto puede ser justo o lo justo puede ser injusto. Lo que un grupo aprueba, otro lo desaprueba y viceversa. Lewis llama Tao al núcleo universal de principios morales reconocidos históricamente por civilizaciones, como el honrar la verdad, proteger al débil, condenar traición, valorar la justicia, y advierte que intentar conservar valores mientras se destruye el fundamento es incoherente. Y miren lo que le ha pasado al concepto matrimonio. Ahora matrimonio y familia pueden ser cualquier cosa, porque se ha rechazado lo objetivo, la verdad. Por eso vivimos en una época, y nunca mejor dicho, de la posverdad. Ya la gente no se conformó con la verdad. Quieren buscarle cosas más allá de la verdad. Entonces, cuando la iglesia afirma doctrinas como la Trinidad de la divinidad de Dios subsistente en tres personas, la encarnación del Hijo, la justificación y la resurrección, lo que está haciendo es que no está imponiendo sus gustos religiosos, sino que está confesando lo que considera la verdad revelada objetivamente. Y entra en congruencia con el desarrollo histórico del cristianismo, dejando claro que la palabra de Dios se cumple cuando dice en Timoteo 3, 14 y 15: esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por eso los credos, los ecuménicos, que no son infalibles, importan. No son sustitutos de la Biblia, pero son resúmenes protectores de lo que es la verdad de Dios. Hay un peligro moderno. Muchos dicen, esto es verdad para ti y no para mí. Y eso pasa en muchas iglesias. Hay unos que dicen, bueno, tú puedes creer eso de la Biblia, pero yo tengo otra interpretación. Bueno, esa frase puede servir para gustos de comida, ¿no? Alguien puede ir con un acompañante a un restaurante y pueden decir, ah, a mí me gustan las enchiladas, no, pues a mí me gusta el pozole. Y eso está bien. Pero eso no sirve para afirmaciones sobre la realidad. ¿Cristo resucitó o no resucitó? No puede resucitar solo para algunos. Cristo o es Dios o es creación. No pueden estar los mismos juntos. Cristo es modalista o es trinitario. No puede servir lo mismo para algunos, para todos. Cristo tiene doble naturaleza. O Cristo tiene una sola naturaleza. O Cristo tiene una naturaleza que invadió la otra naturaleza. ¿Se dan cuenta? No se puede caminar así. La revelación objetiva significa que Dios habló realmente, habló con contenido inteligible o cognoscible y habló con autoridad permanente y puede corregir nuestras opiniones. De hecho, eso hace, corrige nuestras opiniones. Y cerramos. Cada época tiene sus herejías dominantes. En algunos siglos fue negar la naturaleza de Dios, la naturaleza trina de Dios. En otros, negar la gracia, el pelagianismo. En otros, por ejemplo, en nuestro tiempo, una de las más poderosas es esta: convertir la experiencia personal en un tribunal final de la verdad. Ya no es lo que Cristo piensa, sino lo que yo pienso que está bien o lo que yo pienso que está mal. Y no siempre se presenta como rebeldía, a menudo viene disfrazada de espiritualidad. Y esto es lo que hoy se llama subjetivismo religioso. ¿Y qué es y de dónde viene? Bueno, es que la autoridad final está en lo que yo siento, lo que yo percibo y lo que me funciona a mí o lo que digo que Dios me dijo a mí, sin examen bíblico. Entonces viene alguien y me dice, pues yo es que mira, no sé, pues, tuve esta cosa, esta falla. Ah, pues sí, como a mí. Entonces es por esto. No, no es así. Una persona me dijo, es que fui con una hermana y le conté mi sueño y le dije que me lo interpretara y me lo interpretó y dije, pero, pero esa hermana no se dedica a eso, no tiene ni siquiera un desarrollo en el tema de la interpretación de sueños, de nada de psicología, no tiene nada. ¿Cómo esa persona interpreta sueños? Con base en su experiencia.
Si la hermana le dijo, yo soñé un árbol, y ella un día soñó un árbol, y ese árbol a ella le pareció que significaba una cosa, le va a decir ese significado. Y les estoy diciendo un ejemplo el más burdo. Y esa hermana no la consideramos rebelde. Lo que está haciendo, sin embargo, es algo rebelde, subjetivizar. Y esta es la idea de que todo está en función de mí, sin un examen bíblico. Y esto ha derivado en raíces filosóficas modernas, ¿no? Friedrich, bueno, no puedo decir su apellido, definió la religión en gran parte como su sentimiento de dependencia absoluta. Friedrich quiso rescatar la religión de las críticas racionalistas de la modernidad, mostrando que su esencia no se reduce ni a doctrinas intelectuales ni a reglas morales. Por eso la definió como un sentimiento de dependencia absoluta. La conciencia inmediata de que nuestra existencia, finitud y vida entera descansan en una realidad infinita que no controlamos, no se trata solo de una emoción pasajera, sino de una autopercepción profunda del ser humano frente al fundamento último de todo. Sé que es difícil, pues así es, no hay otra forma, es la forma de su pensamiento. Así, para él, para Friedrich, la religión nace primero como una experiencia interior de relación con lo eterno y luego se expresa en creencias, cultos y ética. Y él dice, esa es una de las razones del por qué sucede esto, de que las personas subjetivizan. Porque, claro, cada uno de nosotros, por lo regular, cuando nos acercamos a lo divino, tenemos primero la experiencia y después le ponemos nombre. Primero nos convertimos y después, cuando leemos la Biblia, decimos, sí, a mí lo que me pasó es lo que aquí dice la Biblia. Y ahí entonces hacemos el desarrollo teológico. Decimos, bueno, yo fui regenerado. Entonces por eso me acuerdo que cuando me acerqué a Cristo cambiaron mis deseos de lo que yo quería hacer. Y entiendo por qué cuando me convertí al cristianismo ya no tuve odio contra mis enemigos, porque ahora, después de tantos años, puedo leer que dice aquí que cuando alguien acepta a Cristo, tiene el corazón de Cristo y empieza a vivir conforme al Espíritu y puede ser alguien que muestra el fruto del Espíritu. Ok. ¿Se dan cuenta? Por eso dice Friedrich, hay personas, la mayoría, que nos acercamos por esa parte experiencial, pero no debe ser esa la razón por la cual nosotros pongamos por encima de la norma, que es la Biblia, nuestra experiencia. Porque nos equivocamos. Las emociones son reales, pero no son infalibles. Nos hacen equivocarnos. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es destrucción y muerte. Lo que parece espiritual puede ser autoengaño, impulso emocional, deseo proyectado o presión grupal. Lo que a mí me pasó en el tema de las lenguas. Yo sentí que el tema de que yo en algún momento orara con esas lenguas era más una presión grupal. ¿Por qué? Yo estaba en una iglesia en la que el símbolo, y se enseñaba así, el símbolo real de un bautismo en el Espíritu Santo era que hablaras en lenguas, y si no, pues eras un pobre desdichado que no tenía relación con el Espíritu Santo. ¿Y quién quiere ser parte del cristianismo sin tener una relación con el Espíritu Santo? Nadie. Nadie. Todos queremos estar con una relación personal estrecha, directa, cercana con el Espíritu Santo, porque es a quien el Señor envió, a quien el Padre y el Hijo enviaron, para que estuviera con nosotros, para que nos guiara a toda verdad, para que nos acompañara. Entonces, claro, es presión. Y de ahí, pues, un montón de problemas. El subjetivismo pentecostal, carismático, mal regulado. Es importante distinguir que no toda experiencia espiritual es falsa. Por eso yo, cuando alguien me dice, yo oro en lenguas y a mí eso alimenta mi alma, yo no lo niego. Yo estoy esperando que no me esté mintiendo, pero no lo niego. Sin embargo, que lo dimensiono, lo tomo como la Biblia que me dice que que me lo debo tomar. Y lo regulo como la Biblia dice que lo debo regular. Si Pablo dice, es para edificación personal, es para edificación personal, no para edificación pública. ¿Por qué yo tendría que cambiarle
el uso a las cosas y decir, no, bueno, Pablo dijo que es privado, pero a mí me da igual un poco Pablo y yo digo que a mí me parece y me gusta yo creo que debe ser público. No, no es así. Porque si no, entonces podemos decir ya cualquier cosa. No toda experiencia espiritual es falsa. La escritura reconoce consuelo del espíritu, convicción, dones, dirección providencial, pero cuando alguien usa frases como Dios me dijo para evitar la corrección o yo lo sentí para no tener que lidiar con la escritura y ser confrontados con la escritura, o cuando alguien dice no necesito doctrina porque yo estoy en intimidad con Dios, entonces la experiencia ya desplazó la revelación. La experiencia ya reemplazó la Biblia. Por eso nosotros nos regulamos con algo que es la regla de fe, la regula fide, que es lo que la iglesia ha creído en todo tiempo, en todo lugar y que ha sido creído por todo. La iglesia antigua enfrentó reclamos similares de gnósticos, de arrianos, de visionarios y respondía mediante tres filtros. Decían, tiene que ser escritura apostólica, tiene que ser una regla de fe conocida por la mayor parte de los cristianos y tiene que estar sometida a un discernimiento comunitario. Tertuliano insistía que no toda novedad espiritual tiene legitimidad y mucho menos si contradice la fe de los apóstoles. O sea, yo lo que les diría, ahora que estamos en este proceso de crecimiento, es que no ataquemos las experiencias espirituales de nadie. Si alguien dice, yo escuché la voz audible de Dios en un sueño, está bien, yo le voy a creer. Porque primero, espero y le estoy dando la deferencia de que no me mienta. Si alguien ya está mintiendo con eso, pues que Dios tenga misericordia de esa persona. Pero yo le voy a dar la oportunidad a alguien que me diga, yo tuve una experiencia personal, espiritual que me enriqueció. Ok, no ataquemos, pero ordenemos conforme a una fórmula bíblica. ¿Y cuál sería esa fórmula? Bueno, experiencia sí, pero interpretada por la escritura, discernida por una comunidad y por supuesto sometida a Cristo. Siempre sometida a Cristo. ¿Cómo podemos formar un criterio práctico para saber discernir las cosas? Bueno, cuando alguien dice Dios me mostró, Dios me dijo, preguntémonos, ¿contradice la escritura? ¿Exalta a Cristo o a la misma persona, a su ego? ¿Produce santidad o confusión? ¿Resiste examen comunitario o no lo resiste? ¿Es sabiduría o es impulso? Si falla alguno de esos filtros, esa experiencia debe quedársela a esa persona y no debe gobernar, no debe ser parte de la iglesia. Ya no nos da tiempo para el momento de reflexión, ya solo quiero cerrar. Eh, pero piensen en esto, ¿cuántas veces hemos confundido, por ejemplo, por no tener un buen manejo de las escrituras, cuántas veces hemos confundido paz emocional con, no sé, aprobación divina? En el sentido de que a veces se nos ha quedado o hemos enseñado esta idea de que ante una situación de decisión, decide lo que te produzca paz. Y a veces, claro, decimos, esto me produce paz. Bueno, ¿cuántas veces esa sensación de paz es real como una aprobación divina o cuántas veces hemos confundido esa paz con algo emocional? Yo creo que nos ha llegado a pasar. ¿Y cómo nos damos cuenta de que no era una paz de Dios, sino era una paz personal o una paz del momento? Pues porque la decisión que tomamos no es la mejor decisión. Pero decimos, pero yo sentí paz. Y esa paz debería ser una de las evidencias de que era una buena decisión, porque así la decisión que tomo me hace sentir en paz con el Señor. Bueno, entonces no era una paz en ese sentido. Dios sí habla, y cuando habla no nos entrega un espejo para vernos a nosotros, sino una ventana para verlo a Él. La revelación no nace del hombre, no depende del ánimo y no cambia por tendencia cultural. Por eso la iglesia no vive de impresiones renovables, no vive de populismo, de popularidad.
sino de verdades recibidas por medio de la Biblia. Cristo es la plenitud de esa verdad. Las Escrituras es su testimonio que nos norma y el Espíritu no contradice lo que ya ha sido inspirado.